Bueno, la reunión anterior estuvimos viendo lo concerniente a algunas preguntas sobre la parte general del derecho procesal civil. Lo que atañe el día de hoy es trabajar un poco más sobre estos aspectos generales, pero ya no haciéndoles preguntas a ustedes, sino trabajando en base a lo que puedo proponerles. Miren, respecto de las finalidades del proceso judicial, porque voy a hablar principalmente del proceso en fuero judicial, porque también hay proceso arbitral y proceso administrativo o procedimiento administrativo. El proceso en fuero judicial, dice el Código Procesal Civil, tiene un propósito o finalidad de resolver un conflicto de intereses y el de lograr la paz social en justicia. Desde mi punto de vista, discrepamos con la idea de resolver un conflicto de intereses si es que creemos que el término interés refiere a la valoración que realiza un sujeto sobre los bienes y que tenga relevancia jurídica. Repito, uno puede entender la palabra interés como equivalente de necesidad. ¿Qué interés tiene? Es igual que preguntarle ¿qué necesidad tiene? Pero yo puedo también preguntar ¿qué interés tiene como equivalente a juicio de valor? Es decir, ¿qué es lo que usted desea respecto de este bien? Si el doctor no ha almorzado todavía y valora un arroz con pato, está valorándolo en la medida que es un medio para lograr su satisfacción. Entonces, normalmente la palabra interés refiere al juicio de valor que emite un sujeto sobre sus bienes con el propósito de lograr su satisfacción. Pero les decía, si nosotros pensamos que los bienes llevan a intereses y que los intereses únicamente son los valorados por el ordenamiento jurídico, no compartimos esa opinión respecto del fin del proceso, porque consideramos que el proceso ante todo es un problema humano, que el proceso debe referirse al problema humano con todas sus manifestaciones. De este modo, debemos decir que cuando nos referimos a un conflicto humano, estamos aludiendo a un problema que tiene muchas connotaciones. Puede ser un problema sociológico, antropológico, hasta religioso, educativo, entre otros. Por ejemplo, estamos ante un proceso penal, no civil. En el ejemplo que voy a narrar, luego hablamos de un proceso civil. El famoso caso del holandés, Vander, creo que se apellida, ¿no? Quien mató a esta señorita Stephanie, ¿no? Bueno, el problema no solamente es uno de connotación jurídica, no es solamente decir, bueno, tenemos que sentenciarlo con cadena perpetua porque ha sido la muerte de una persona, el aprovechamiento, ¿no? De su condición o situación, incluso se especula que fue drogada, no sé. El punto es que el problema va mucho más allá de la simple sanción penal. Hay que preocuparnos por el ingreso a nuestro país de extranjeros que tienen este prontuariado. Hay que preocuparnos por tratar el perfil psicológico de psicópatas como el que ha matado a esta señorita, que
que con sangre fría narra cómo la mató, ¿no? Entonces, hay una serie de connotaciones que merecen nuestra atención. Y no solamente decir, la norma, el artículo tal, dice esto. En un proceso civil pasa lo mismo. ¿Qué sucede si Juan se confronta con Juanita para la tenencia de su hijo Luisito? Evidentemente, podemos agarrar las normas de derecho de familia y el Código de Niños y Adolescentes referidos a la tenencia y responder que bueno, cuando el niño tiene menos de tal edad, por ejemplo, si tuviese 1 año, se prefiere a la madre, pero cuando supera determinada edad, se prefiere al padre. Que el Código Civil peruano dice que hay que evaluar las capacidades económicas de las personas para el tratamiento de sus necesidades, que hay que hacer un examen social para ver cómo está, cómo vive. Señores, en realidad el problema es mucho más grave que ello. Por eso que en el Código de Niños y Adolescentes se habla de un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque el proceso debe estar orientado a solucionar conflictos humanos. Y los conflictos humanos no tienen solamente un enfoque normativo jurídico, tienen un enfoque diverso. Desde la disciplina de la psicología, de la sociología, de la antropología, entre otros. Entonces, el fin del proceso debe orientarse a resolver un conflicto humano. Un conflicto que tenga como fundamento, como basamento, el respeto a la dignidad del hombre, como lo dice el propio texto constitucional. No puede ser que se establezcan procesos judiciales en nuestro país en los que exista un atropello a las personas, sea el demandante o el demandado. No puede ser que exista un proceso que demore tantos años. Se esté liquidando 6 años para que luego de 6 años me digan, no, nulidad y se retroceda el primer año. No, el problema humano merece una atención prioritaria y especialmente el respeto de la dignidad del hombre. Y decir que el fin último del proceso corresponde a la paz social y justicia, me parece, así como lo dice el Código Procesal Civil, un bonito eslogan político o un bonito eslogan o una bonita respuesta para una reina de belleza en un concurso Miss Universo, ¿no? Paz social. ¿Cierto? La paz social es bastante utópica, porque el ser humano es un ser fundamentalmente egoísta, es decir, es un ser que busca satisfacer sus necesidades de diversas maneras, y una de esas implica la negación de otro. Entonces, el posible conflicto que pueda surgir entre ustedes y mi persona está latente siempre. Está latente. Entonces, no podríamos nosotros afirmar la existencia de una paz social utópica. Yo creo que, como lo había advertido, debiéramos privilegiar la idea de la tolerancia. Porque la tolerancia implica ceder camino, implica permitir tu opinión como tú permites la mía. No necesariamente que yo me convencí con tu opinión y tú te convencerás con la mía. No, respeto. Como dicen los dichos, respetos guardan respetos. Entonces, desde mi perspectiva de derecho procesal, y ahora que camina la litigación oral también en el ámbito civil, porque ya el proceso penal es oral, el proceso laboral lo es, comienza con el norte de Perú en su ejecución. El proceso civil también va camino a ello. Va a haber momentos en que ya no se van a necesitar papeles, en que toda la argumentación va a ser expuesta por el abogado, lo que me parece bien en la medida que va a agilizar. Entonces, desde mi humilde punto de vista, considero que el proceso debe tener un propósito, primero, de resolver un conflicto humano. Ahora, el uso del verbo resolver es siempre entre pinzas,
Porque yo no creo que seamos capaces de poder eliminar el conflicto humano. Capaz de señalar decisiones que se puedan tolerar y decisiones que puedan mantener una situación es posible. Pero decir que voy a eliminar completamente el conflicto